Quiero en esta noche compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que me acompañe por favor al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Desde el versículo 1 vamos a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta ahí. Dios quiere en esta noche hablarnos acerca de consagración. Sabemos que significa ser apartado, dedicado, y que viene de la misma raíz que ser santo, o separado o apartado para Dios, ¿no? Yo me fui al diccionario bíblico donde hablaba de consagración y dice: acto mediante el cual se dedican a Dios los hombres destinados a su servicio. Y Dios quiere de nosotros en esta noche una vida consagrada a Él, una vida dedicada a Él, solamente a Él. Todos conocemos, cuando leemos la Biblia, cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios encontramos ahí, y fueron llamadas así. ¿Por qué? Porque dedicaron su vida a Dios, dedicaron su vida a obedecer, a caminar en la voluntad de Dios. Y usted y yo hemos sido llamados a caminar y a obedecer en la voluntad de Dios, vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo le dediquemos nuestra vida a Él. A veces decimos que se la hemos dedicado a Él, pero seguimos haciendo lo que nos place, lo que nos da el gusto hacer a cada quien. A veces decimos que estamos consagrados para Él, pero seguimos con las mismas cosas día tras día. Pero usted y yo debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón que la consagración es algo que se vive, no es algo que se aprende, es algo que se vive. Cuando nosotros vivimos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando nosotros vivimos obedeciendo a Dios, estamos buscando una vida de consagración. Esto no lo podemos aprender, ¿no? Porque vemos a tal o a cual persona que vive en una consagración a Dios. No podemos aprender de eso. No podemos decir, yo voy a aprender a ser tan consagrado como él. Yo, más bien, deberíamos decir, yo voy a vivir de tal manera que un día mi vida pueda ser tan consagrada a Dios como la de esta persona. Pero es un estilo de vida al que tenemos que llegar. La consagración es tan necesaria en toda nuestra forma de caminar. Acordémonos que Dios solo tiene una relación estrecha con aquellas personas que voluntariamente deciden tener una vida dedicada a Él. Nada más. No con personas que andan en emociones o en sentimentalismos. No. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ver a la mejor cantidad de personas pasando al altar, ¿verdad? Cuando se hace un llamado a caminar cada día mejor, a entregarle su vida a Jesús, o algún otro tipo de invitación con algún tema específico, ¿verdad?
¿Quiénes se comprometen a tener una vida de oración? ¿Quiénes se comprometen para vivir para Jesús y hacer su voluntad? Y mucha gente viene, y yo no lo dudo que viene con un corazón sincero a ofrecer su vida y decir: yo quiero dedicar mi vida a Jesús. Pero al pasar de las semanas vemos a la persona en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de dedicar y de consagrar su vida a Dios solamente. Chuy, el pastor, nos compartía el domingo acerca de este tipo de cosas. Dios quiere manifestar su gloria, y usted y yo lo estamos experimentando en cada reunión que tenemos, como la gloria de Dios a través de la adoración, y venimos y descansamos y somos liberados de tantas cosas que hay en nuestras vidas, a lo mejor de los problemas rutinarios o de los problemas que con el cotidiano vivir estamos teniendo, pero llegamos a estos momentos de la adoración y todo eso es transformado en una paz, en una manera de ver la vida totalmente diferente. Pero aún así hay mucha gente que no ha dedicado su vida a Dios y sigue todavía, de veras, o sea, no entra a la presencia de Dios, sigue a lo mejor atado a todos sus problemas, a todas sus aflicciones, a todas sus cargas, porque no hay una consagración, no hay una dedicación de venir y llegar a este lugar y decir: yo voy a dedicar estas 2 horas que voy a entrar aquí a este lugar, y voy a dedicar mi vida en estos momentos a Dios, y no va a pasar por mi mente, ni por mis pensamientos, ni por ningún lado, nada que no sea el buscar la voluntad de Dios para mi vida. Pero yo llego aquí a lo mejor huyendo de los problemas que tengo con mi esposa, ¿verdad? O de las situaciones difíciles que mis hijos me hacen pasar, o a lo mejor el problema o las cosas difíciles que estoy viviendo en el trabajo. No llego con una dedicación de mi vida, de mi tiempo para Dios en este momento. Termina la reunión y salimos y nos vamos exactamente igual. No pudimos entrar a la presencia de Dios, no pudimos dejar que nos envolviera la gloria de Dios a través de la adoración cuando estamos ministrando a Dios, porque los afanes, las circunstancias de la vida son más fuertes que nuestra dedicación a Dios. Muchos se excusan en decir: es que el pastor, cuando yo pasé a orar ahí al frente y quise consagrar mi vida a Dios, pasé por ahí, pero el pastor no oró con mucha fe, y la verdad es que yo volví a caer en lo mismo. No tuvo el pastor fe para orar por mí, o simplemente buscamos argumentos como las circunstancias que estoy viviendo no me permiten poder realizar lo que le prometí a Dios cuando me acerqué al altar, o ese compromiso que adquirí con Dios por una o por otra circunstancia no lo he podido cumplir. Es que ahora estoy muy ocupado en el trabajo, en la escuela, o con mi familia, o con mi novia. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para tener una relación con Dios. Estoy tan ocupado que no puedo dedicarle tiempo a leer la palabra, ni a orar, ni a tener una relación estrecha con Él. O bien decimos: bien, tal vez cuando yo me libere de este trabajo lo cumpliré, o haré tal o cual cosa, ¿no? Para siempre quedar bajo las mismas circunstancias en nuestra manera de vivir. Y yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, de que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, que Dios necesita santificación, Dios necesita consagración, Dios necesita que le adoremos, Dios necesita que le obedezcamos. Dios necesita que nos involucremos cada día más y más. No tanto que necesite, es el deseo de Dios para nuestra vida, que nos involucremos en todas estas cosas. Y a través de todas estas reuniones que hemos tenido, Dios ha estado hablando a nuestra vida de que nos limpiemos, que nos apartemos de lo inmundo, que nos separemos de aquello que no le agrada a Dios, que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Dios ha estado hablando a nuestra vida de tal manera que no sé muchas veces qué esperamos para darle la respuesta a Dios con nuestra manera de vivir. Yo el lunes compartía con los varones y hablaba también acerca de esto, de entregarle a Dios todo aquello que Dios nos está pidiendo.
Y yo ponía como base la parábola del joven rico, ¿no? Cuando el joven aquel va y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Este hombre estaba cansado de religión, eso era lo que denotaba su vida, cansado de una religión. Todos los mandamientos él los había guardado desde su juventud. Pero Jesús, me gusta el versículo cuando dice: pero Jesús mirándole, le amó. Y él pudo ver lo que había en el corazón de este joven. Había posesiones en el corazón de él. Había cosas que le impedían tener una relación con Dios. Había cosas que le impedían dedicar su vida a Dios de tal manera como Dios le estaba pidiendo a él: vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ese es el llamado que en esta noche Dios hace a tu vida y a mi vida. Sabes, deja todo lo que tienes ahí de lado. Yo quiero hacer de tu vida un campeón. Yo quiero hacer de tu vida una campeona. Porque eso es los pensamientos que yo tengo de ti. Yo quiero transformar tu vida. Esa vida mediocre, esa vida de derrota, la quiero transformar en una vida de campeón, en una vida de victoria, en una vida de gozo, de alegría. Dios quiere traernos eso, pero seguimos nosotros a veces atados a ese mismo estilo o manera de vivir en la mediocridad. Pero todos sabemos que todo esto que pasa no es más que falta de consagración por nuestra parte. A veces le ponemos a Dios argumentos tan infantiles como: es que yo ya no voy a la iglesia porque pues no me saludan cuando yo entro, o es que a mí no me gusta porque como comparte tal persona, o porque está haciendo esto. A veces le damos tanta importancia a los argumentos de veras que creemos nosotros que Dios se los cree, que creemos que estamos engañando a Dios, o que Dios también está creyendo al igual que nosotros. No, es que mira, la verdad es que yo no le entro tanto a las cuestiones de la iglesia, o no me involucro, o no dedico tanto mi vida a Dios porque pues mi esposa no me da testimonio, ¿no? O mis hijos andan así. Pero sabe, déjeme decirle algo, que los demás no tienen nada que ver en nuestra relación particular con Dios, nada. Mi vida es tan personal. Ayer un hermano me decía: mira, Toño, mi problema no es Toño, mi problema soy yo. Y yo le voy a decir algo: mi problema no es mi esposa, mi problema soy yo mismo. Yo no tengo por qué argumentar que si ella no me da testimonio, si mis hijos así, o si mi compañero de trabajo de tal manera. No tiene nada que ver con nuestra relación particular con Dios. Y que lo que verdaderamente necesitamos usted y yo cuando ponemos argumentos de esta manera es una experiencia real con Dios. Pero esto cuesta, esto tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagar. No todos están dispuestos a dejar de lado aquello que les roba el tiempo de Dios. El precio que hay que pagar es duro, a lo mejor en un momento dado para nosotros. ¿Por qué? Pues porque significa cortar, romper o liberarnos de cosas que nos gustan, o simplemente que son una rutina en nuestra vida. Dios nos pide dedicación en esta noche de nuestra vida a Él, de nuestra vida. Pero nuestra vida incluye todo. Nuestra vida incluye el tiempo, nuestra vida incluye nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Nuestra vida incluye todo esto, de tal manera que Dios nos lo está pidiendo. Dios quiere que salgamos de esa rutina en nuestra manera de vivir. A lo mejor es un precio duro en nuestras propias fuerzas, pero sin embargo es el mejor precio que podemos pagar para vivir una vida de gozo, una vida que muchas veces admiramos en otras personas y que decimos: ¿cómo me gustaría a mí ser como esta persona? Híjole, de veras, cada vez que yo me acerco a Él, siempre tiene una palabra de ánimo, siempre tiene una palabra de parte de Dios para mi vida, siempre tiene una sonrisa en su cara, siempre que voy a Él, nunca de veras, nunca me vengo sin haber escuchado una palabra, pero una palabra de veras que yo sé que venía de parte de Dios. Muchas veces decimos eso, pero ¿sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de dedicarle tiempo y nuestra vida a Dios. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis, por favor,
capítulo 32, Génesis 32. Ahí en el versículo 22, vemos ahí en el encabezado del versículo 22, dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jabot. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí. Ahí hay un principio. Jacob tuvo una experiencia real con Dios, luchó con Dios para obtener su bendición. ¿Y qué pasó? Lo logró. Pero vemos cómo fue cambiado su nombre, ¿no? El que lucha con Dios, porque ha tenido una verdadera experiencia, ¿sí? Tuvo una verdadera experiencia con Dios. Vio, dice: he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. Pero también podemos observar algo que me llamó mucho la atención ahí. Es cuando en el versículo 31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabe? Cuando él volvió a su vida normal, él salió cojeando desde aquel día. Podemos rescatar de este pasaje, ¿sí? Que cuando alguien tiene una experiencia real con Dios, hasta la forma de caminar cambia de la persona. Cuando usted y yo tenemos esa experiencia real con Dios, mire, no podemos pasar desapercibido en ningún lugar. La gente va a notar en usted o en mí algo diferente. Tú tienes algo diferente. Yo veo en tu vida algo que no es igual. Ayer yo platicaba con una hermana que vino a consejería y ella me decía: fíjate, es que en mi casa ninguno son cristianos. Yo soy la única que soy cristiana, pero pues no sé si a lo mejor es mejor salirme de mi casa y buscar en otro lado. Le dije: no, es que es lo que menos debes de hacer. Le dije: ¿Cómo ve tu familia tu vida? No, bueno, me atacan mucho, pero no dejan de reconocer que en mí hay algo diferente. No dejan de reconocer en mí que yo vivo de una manera totalmente diferente a ellos. Cuando tú y yo tenemos esa experiencia real con Dios, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar cambia, como le sucedió a Jacob. Cuando él regresó a su vida normal, él ya no caminaba igual que antes, él cojeaba. Había una manera distinta de caminar. Pero sabes, así se nota cuando tú y yo dedicamos nuestra vida a Dios. Se nota hasta en la manera de hablar. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, cuando tú y yo estamos dedicados totalmente a las cosas de Dios, la gente lo nota hasta en nuestra manera de hablar. ¿Qué pasó con Pedro, no? Cuando comienza a meterse entre la gente, le dice: ¿sabes qué? Tú eres un seguidor de él, porque tú hablas como él. Él había dedicado su tiempo y su vida a escuchar y a tener una relación con Jesús. Se nota cuando usted y yo dedicamos nuestra vida a Dios. Pero para dedicar nuestra vida a Dios, para consagrar nuestra vida a Dios, primeramente necesitamos conocer a Dios. ¿Y sabe cómo se conoce a Dios?
o más bien queriendo tener una relación con Él para saber lo que nos demanda de nuestra vida. Tener una relación con Él de tal manera que Él nos pueda mostrar qué es lo que Él está demandando, qué es lo que Él quiere que nosotros cambiemos, por dónde quiere que caminemos, de qué manera quiere que le sirvamos. Me gustó mucho el título de un mensaje de un hermano de hace muchos años, este mensaje. Y cada vez y me acuerdo mucho de este mensaje, ¿no? Y este mensaje se llamaba de la siguiente manera: sirviendo a Dios a su manera. Y el título nunca se me ha olvidado: sirviendo a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de gente que sirve a Dios, pero a la manera que cada quien quiere. Y necesitamos servir a Dios a la manera de Dios, como Él nos lo está pidiendo, no como nosotros lo queremos hacer. No, si le gusta al Señor, pues voy a ir solamente a la alabanza, y en cuanto comiencen ahí, antes de que lleguen a los de la ofrenda, yo salgo corriendo, o llego después de que ya la hayan recogido, nada más escuchar la pura palabra. O sea, queremos hacer cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de dedicar nuestra vida a Dios, porque no hay una convicción en nuestra vida. Yo estoy compartiendo con los servidores, los que lo reciben siempre que usted viene con una sonrisa, que siempre lo pasan a su lugar amablemente. Yo he estado compartiendo con ellos en estos últimos meses, y yo les he hablado de una palabra muy importante que necesitamos todos los cristianos tener en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es? Pasión por las cosas de Dios. Necesitamos tener pasión, hablar con pasión, que la gente pueda ver que eso que nos envuelve, eso que estamos hablando, lo hacemos con pasión, que nuestra manera de vivir las cosas de Dios las vivimos con pasión. Así como cuando va usted al fútbol y grita y mete el gol el equipo favorito y hace todo eso con una pasión ahí, se apasiona porque va ganando, y a lo mejor están en el último minuto y le están atacando, y usted está apasionado, ¿sabe? De esa manera usted denota ahí cuál es su equipo favorito, y le van a notar. Pero ¿sabe? De esa manera también debemos demostrarle a la gente que hay una pasión en nuestra vida por las cosas de Dios, que hay un fuego que está prendido en nuestra vida de tal manera que nada, absolutamente nada lo va a venir a apagar. Aun cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, aun cuando las circunstancias estén adversas, nuestro fuego va a seguir ardiendo, porque no es un fuego que hemos prendido nosotros, es un fuego que Dios ha depositado en nuestra vida, y nada, absolutamente nada lo puede apagar. Yo este domingo, el sermón, de veras, el mensaje estuvo tremendo, ¿no? Y yo hice un compromiso con Dios. Yo le decía: Señor, aquí estoy, límpiame, Señor. Hablaba de santificación, hablaba de limpieza, hablaba de: Señor, aquí estoy, Señor, yo te quiero servir. Pero yo sé que todavía con estos rollos que yo traigo aquí adentro, Señor, no te puedo servir como tú quieres, Señor. Yo aquí estoy, Señor, límpiame, Señor, con tu palabra, pero yo quiero una vida diferente, Señor. Yo no quiero seguir en la mediocridad. Si la gente me reconoce, que la gente pueda decir, como decían de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia: este es un hombre de Dios, este es un hombre que ha dedicado su vida a Dios. Que mis hijos puedan ver en mí ese reflejo de dedicar mi vida a Dios, que sepan que las cosas de Dios me apasionan, de tal manera que yo pueda transmitírselos a ellos, ¿verdad? De tal manera que ellos se puedan dar cuenta que vale la pena servir a Dios, que aun cuando vienen circunstancias difíciles y adversas, nuestro deseo, nuestra pasión por las cosas de Dios, ahí están todavía. Y yo hacía este compromiso el domingo en la mañana, y yo voy a seguir adelante. Quiero dedicar mi vida a Dios, quiero consagrar mi vida a Dios. Quiero que la gente pueda entender a través de cuando nos vea, de que la gente diga: sabes, vale la pena, no ha sido en vano todo este tiempo. Necesitamos primeramente conocer a Dios, conocer qué es lo que Él está demandando de nuestras vidas, conocer qué es lo que Él quiere que cambiemos. Acompáñame al libro de Romanos, por favor.
Romanos capítulo 12. Déjeme decirle algo antes de leer. Si, de acuerdo a lo que he compartido ahorita, podemos ver que la consagración es un estilo de vida. No es algo que se aprende. Cuando usted viene a la escuela bíblica o va al centro de capacitación bíblica, no hay una materia que diga consagración, dedicación, santificación. No hay una materia que diga esto, porque esa materia no se podría enseñar sino a través de nuestras vidas. Porque si la enseñáramos sería teoría, pero cuando usted y yo comenzamos a vivirla es cuando realmente comenzamos a aprenderla, cuando comenzamos a tener esa relación con Él, cuando comenzamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra vida a Él, comenzamos a experimentar las profundidades de las cosas ocultas de Dios para nuestra vida, y Él nos las comienza a revelar, muchas cosas. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, después de conocer y tener experiencias reales con Dios, sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios, o por lo menos sabemos cómo escuchar la voz de Dios que nos está guiando a lo que Él quiere. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho lo que Él quiere de nosotros? Pero sabe, como nos decían nuestros papás, ¿se acuerda? Es que te entra por aquí y te sale por aquí, por el otro lado, ¿verdad? Sabe, muchas cosas que Dios ha hablado en nuestra vida, así han sido. Pero Dios ha sido paciente. Pero este tiempo es tiempo de darle la respuesta a Dios. Uno de los sinónimos de consagración: dedicarnos o apartarnos para Él. Pero vamos a ver de qué forma Dios quiere que nos consagremos para Él, ¿no? En el versículo 1, ahí mismo de Romanos 12, ¿no? Nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El dar un sacrificio a nuestro Dios no debe ser algo pesado o molesto, sino que debe de ser parte de una actitud de agradecimiento. Constantemente Chuy, cuando está dirigiendo, él dice: vamos a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Pero no debe ser algo molesto que diga: ah, qué mala onda. Otra vez ya va a empezar Chuy con su rollo de vamos a ofrecer un sacrificio. Oye, pues qué onda, bastante sacrificio hago yo en venir como para que yo venga aquí todavía y me estén diciendo que tengo que sacrificarme todavía. Mire, cuando usted y yo mantenemos una actitud de gratitud a Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Si usted y yo mantenemos una actitud de gratitud a Dios todos los días de nuestra vida, cambia la manera de ver las cosas. Cambia la manera de ver las cosas. Esta misma actitud de gratitud le cierra la puerta al desánimo, le cierra la puerta a la frustración, le cierra la puerta a la depresión. Cuando usted va a Dios y le dice: Señor, no entiendo por qué mi esposo no agarra la onda, o no entiendo por qué mi esposa, Señor, no se somete, no lo entiendo, Señor, pero gracias, Señor, te doy por la vida de mi esposa, Señor, y gracias te doy por lo que estoy pasando, Señor. Señor, yo no entiendo por qué mi hijo es así, o por qué es de aquella forma, no lo entiendo, Señor, por qué en mi trabajo está pasando esto, no lo entiendo, pero tú sí lo entiendes, y eso para mí es suficiente, Señor. Y eso cierra la puerta al desánimo totalmente, y que después pueda haber alguna actitud después con Dios,
Como cuánta gente, a mí me ha tocado ver a mucha gente que viene, oiga, mire, pero es que fíjese, Dios quiere cambiar. No me hable de Dios, yo tengo coraje contra Dios, tengo resentimiento, de Dios no me hable para nada. Bueno, a ver, pero dígame por qué. ¿Qué le hizo Dios o qué le pasó? No, pues es que por culpa de él mi hijo se murió, o pasó esto, o pasó lo otro. Pero sabe, actitudes de esa manera, cuando debemos de ofrecer sacrificios a Dios, cuando el ofrecer sacrificio a Dios no es algo pesado, no es algo molesto, sino que debe ser parte de una actitud de agradecimiento continuo, ¿sí? Cuando pensamos en todo lo bueno que el Señor ha hecho, no solo en el mundo, sino en nuestras vidas. Por lo tanto, una vida de sacrificio vivo significa estar dándole gracias a Dios en todo, cuanto todo vaya bien, pero también cuando las circunstancias sean adversas. El día de ayer me llegó un correo y me lo envió un hermano, ¿no? Y me decía, ¿qué estaba haciendo Dios el 11 de septiembre del año 2001 a las 8 de la mañana? ¿Qué estaba haciendo Dios que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, cuando estos hombres estaban abordando el avión en tal parte y estaban piloteando y estaban haciendo esto, y comienzan a describir, y luego comienza a decir, es que Dios a las 8 de la mañana Dios estaba poniendo obstáculos para que mucha gente llegara a trabajar a esas torres. Caben 50,000, pero en ese momento solamente se encontraban 20,000 trabajando. Y Dios estaba tratando de hacer que los semáforos se descompusieran para que los taxis llegaran tarde al aeropuerto y las gentes perdieran los vuelos. Y dice, y déjame decirte que en esos aviones que iban volando cabían 2,000 gentes aproximadamente, y solamente iban volando 200 y tantos pasajeros. Y déjame decirte que a tal hora Dios estaba dándoles fortaleza, inundándolos con su paz a estos pasajeros que iban en el vuelo, mientras los secuestradores estaban tratando de tomar el control del avión. Dios estaba tratando de llevar la paz. O sea, y da una serie de secuencias de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? De acuerdo a la persona que escribió este correo. Pero en todo lo que yo puedo ver es que todos los puntos hablaban de algo bien impactante. Dios no había perdido el control en ningún momento. Dios tenía un plan y un propósito para ese tipo de cosas. Yo antier platicaba con Memo, y él viene de Estados Unidos, ¿no? Y oye, ¿cómo están las cosas? La gente, ¿sabes qué? La gente se está acercando más a Dios. La gente está ahora sí, man, llegando a las iglesias y todo. Bueno, ¿qué necesitamos para dedicar más nuestra vida a Dios? Un día fuimos a Manzanillo a una reunión. Chuy Olivares fue a compartir y estaba lleno el auditorio de ahí donde fuimos. Y entonces y muchos pastores. Entonces Chuy, platicando con los pastores, les dice a los pastores, oye, qué padre, mano, aquí, qué buena relación entre ustedes como pastores, qué bonito se ve aquí el auditorio lleno y todas las iglesias reunidas aquí en Manzanillo. Oye, qué suave, mano. Oye, ¿cómo le hicieron? Pásenos la receta para llevarla a otras ciudades, ¿no? Porque pues en Guadalajara están igual que aquí, ¿no? Dice, pásenos la receta, ¿no? Y dice, no, pues la receta fue muy fácil. Dice, solamente nos tembló. Dice, nos llegó un temblor. Dice, y al rato todos nos comenzamos a frecuentar y a hablar, y las iglesias comenzaron a tener una buena relación. Dice, entonces decía, cuando veníamos en el camino, veníamos Roberto, Chuy y yo, y veníamos platicando, y decía, bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Que nos tiemble? ¿Nos hace falta que un aerolitoral se estrelle ahí en el condominio? O sea, no. Necesitamos solamente querer buscar la presencia de Dios. Ahorita, antes de llegar aquí a la reunión, estaba con una persona que llegó a consejería, y normalmente nunca antes de la reunión atendemos a alguien, pero la verdad es que esta persona estaba desesperada totalmente, ¿no?
Y estaba tan desesperada, la verdad es que duró 1 hora ahí, pero toda la hora estuvo llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo le decía, es que mira, tu cansancio es espiritual, no es físico. Tu problema no es tu esposo. Dice en la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y mira, el enemigo solamente le pone forma y figura a quien te quiere poner en contra, pero no es tu esposo. Y mira, yo compartía con ella, ¿no? Pero yo pude ver en ella que no estaba todavía muy abierta para recibir de parte de Dios. Y yo le dije, bueno, lo único que yo puedo hacer por ti es orar. Si tú me permites orar, yo le voy a pedir a Dios que Dios te dé sabiduría para darle la mejor respuesta a Él. Y se fue. ¿Sabe? Un sacrificio vivo de una continua acción de gracias necesitamos. Levítico 22, acompáñenme, ya vamos a terminar. Levítico 22, versículo 29. Cuando se iban a ofrecer sacrificios al Señor, ¿de qué forma tenía que ser ese sacrificio? Levítico 22, 29. Levítico 22, 29. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, dice, lo sacrificaréis de manera que sea, ¿qué? Aceptable. ¿Sabe? Dios quiere que nuestro sacrificio de adoración, de alabanza, de nuestra dedicación, sea un sacrificio aceptable. Y hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan. Hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas, necesitan ser quitadas. En Efesios 5, 26 y 27 no lo busque. Acuérdese que es cuando dice que Dios va a presentar pura y sin mancha a la iglesia. ¿Cómo dice? Pura y sin mancha. Pura. Nos enseña la palabra de Dios que debemos de acercarnos a Él limpios. Debemos de recordar que Dios solo acepta y opera en lo puro. Por lo tanto, desechemos todo aquello que está impuro todavía, todo aquello que está dentro de nosotros y que nos impide tener una libre entrada a la presencia de Dios. Y es tiempo de trabajar, es tiempo de dedicarnos, es tiempo de que nos dejemos de tantas y de tantas cosas que venimos arrastrando de tiempos pasados. Ya no podemos argumentar cosas del pasado. Estamos viviendo en un tiempo presente. Es tiempo de cambiar el rumbo de nuestra vida. Es cierto que con el tiempo también muchas gentes se vuelven apáticas porque su espíritu se ha ido envejeciendo. No han sabido o no han querido renovarse. Y no han querido renovarse, y renovarse significa buscar lo nuevo, ¿no? Conocer misterios nuevos que Dios está dispuesto a revelar a aquellos que se lo piden. Y sabe, no están dispuestos a renovarse, ¿no? Incluso el domingo y la reunión anterior hace 8 días, la reunión fueron diferentes. Usted y Chuy compartió algo el domingo y decía, bueno, ya se fijó, ¿no? Cómo ahora es la reunión, ¿no? Yo tenía problemas, Chuy decía, no problemas, bueno, pero tenía alguna inquietud en no recoger, en no dar los avisos y las ofrendas hasta el último, bueno, pero pues Dios quiere de una manera diferente. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo así. Y al final fueron más los comentarios de la gente positivos, ¿no? Decía, ¡ay, qué padre estuvo la reunión! Y qué suave, hermano, no se interrumpió a la mitad y todo fluyó de una manera muy suave. Y de veras, así lo habíamos también nosotros percibido, ¿no? Algo muy padre que Dios había hecho en la mañana, ¿no? Pero no faltó aquellos
que con el tiempo no han querido renovarse y venían los comentarios negativos. No, pero qué enfado, ¿no? Que hasta el final lo hubieran recogido antes y yo me tenía que salir y no me fui porque lo tenía que dejar en mi diezmo, mi ofrenda, o sea, cosas negativas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es gente que no ha querido renovarse, y el renovarse significa buscar lo nuevo, y Dios va a traer cada día. Yo no digo que a lo mejor cada reunión, pero sabe, yo sé que de aquí en adelante Dios va a traer cosas nuevas, cada vez más y más y más, cosas que a lo mejor no habíamos experimentado, pero sabe, eso es lo bonito de Dios, que no tenemos un Dios rutinario, que no tenemos un Dios aburrido, que siempre hace las cosas de la misma manera. No, tenemos un Dios que siempre para Él todo es nuevo. Y usted y yo debemos de llegar a este lugar con esa expectativa. ¿Qué Dios va a hacer el día de hoy? ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios me va a decir? ¿Qué Dios me va a confrontar? ¿Qué áreas Dios va a tratar con mi vida el día de hoy para yo salir diferente? Necesitamos llegar aquí, y vuelvo a repetirle la palabra, necesitamos entrar aquí con esa pasión, con ese fuego, para estar a la expectativa. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios me quiere hablar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Necesitamos profundizar en las cosas de Dios, entrar en esas dimensiones espirituales que ni siquiera por aquí nos imaginamos. Pero para esto tenemos que renovarnos, tenemos que robar nuestro entendimiento. ¿Qué dice Romanos 12:2 cuando dice: no os conforméis a este siglo? En otra versión, me gusta mucho una versión que leí un día que decía: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y puedas conocer cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero sabe, también esto tiene un precio, y el precio es el venir todos los días a la presencia del Señor y estar con Él, y tener cada día un tiempo para dedicarlo especialmente para Él. Lo que nos hace diferentes a los demás es esa unción que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, esa unción que transforma los corazones, lo que cambia las vidas. Pero esta no llega con un toque mágico de Dios, siempre se mantiene igual, sino que hay que trabajar porque la unción de Dios cada día sea acrecentada en nuestras vidas, y esto solo se consigue con una vida de superación, con más oración de la que le damos a Dios, con estar ayunando, estar metidos en la alabanza, en la adoración, dándole a Dios más de nuestras vidas. Para terminar, quiero que me acompañe la historia de Samuel. A Samuel capítulo 1, por favor. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero y ahí está es la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ella había estado orando a Dios, ¿no? Ella era una mujer estéril y había estado orando a Dios porque Dios le diera un hijo. Ella había estado orando a Dios porque Dios le hiciera mamá, ¿no? Y en el versículo 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y al joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, me gusta mucho este pasaje porque vemos aquí a una mujer que está orando y que está pidiendo a Dios un hijo. Y esto me lleva a un principio, que cuando alguien está verdaderamente consagrado a Dios, no pide deseos para su propio beneficio, sino para el beneficio de la obra de Dios.
Las personas consagradas no son personas egoístas, sino que miran y buscan la manera de poder bendecir la obra de Dios. Y vemos cómo Ana, era la visión que ella tenía: engrandecer la obra de Dios. Y allí en el capítulo 3 de Samuel, ahí mismo, dele la vuelta nada más, en el versículo 19, vemos la vida de Samuel consagrada al Señor, diciéndole a Dios: heme aquí, ¿no? Tu siervo oye. Y en el versículo 19 me gusta mucho cuando dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vemos la recompensa de la consagración. Vemos un hijo que fue consagrado desde antes de ser traído a este mundo, desde antes de concebirlo. Pero vemos el resultado, cómo Dios estaba con él, y dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. Yo le animo a conocer más de la voluntad de Dios, a conocer más del corazón de Dios, a no dejarnos llevar por aquellas cosas que nos apartan de su voluntad. A conocer aquellas cosas que agradan a Él, aquellas cosas que nos demanda para vivir vidas ejemplares, vidas de victoria, vidas de gozo, vidas que, transformadas por medio del Espíritu Santo, impactan al mundo, que tanta necesidad tiene de que usted y yo vayamos y llevemos un mensaje como el que usted y yo recibimos. Pero sabe, necesitamos consagrarnos más a Dios todavía. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Voy a pedir que cierre sus ojos y piense un momento en esto que Dios ha hablado a nuestras vidas. Esto que yo he estado compartiendo con usted es algo tan personal, es algo tan, de veras, tan en lo individual, en lo profundo de cada uno de nuestros corazones, de nuestro corazón. Yo no puedo convencerlo, yo no puedo obligarlo. Y de esa manera es como a Dios le gusta trabajar, en una manera voluntaria, que nosotros solos le digamos: Señor, aquí está mi vida, yo la quiero dedicar más a ti, Señor. Yo quiero vivir solamente para ti, Señor. Que tu fuego, que tu pasión, Señor, arda dentro de mí, Señor. Yo quiero que la gente vea que estoy ardiendo, Señor, que mi vida está ardiendo, Señor, por el fuego y por la pasión que tú has puesto en mí. Es tiempo, Señor, de mojarnos solamente hasta los tobillos. Es tiempo de meternos en una manera completa, Señor, a tus aguas, Señor, y conocer las profundidades espirituales que tú tienes reservadas para nosotros, Señor, y que tú nos las vas a revelar conforme te vayamos conociendo, Señor. Señor, rompe la rutina de nuestra vida, Señor. Señor, quita la mediocridad de nuestra vida, Señor. Quita, Señor, todas aquellas cosas que impiden, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Señor, ya no quiero vivir afanado, Señor, por mi trabajo, por el deporte, por mi escuela, por todo eso es bueno, Señor. Yo sé que todo es bueno, el trabajo, la escuela, Señor, mi familia. Pero, Señor, sé que tú has hecho, Señor, este día de tal forma que cuando yo lo administre con sabiduría, voy a tener tiempo para ti, Señor.
voy a tener tiempo para dedicarlo exclusivamente para ti, Señor, y estar atento, Señor, a tu voz para escuchar qué quieres, Señor, que yo cambie, qué quieres que yo te entregue, Señor, qué camino, Señor, es el que debo de seguir. Señor, yo quiero escuchar tu voz sin temor a equivocarme, sin temor de hacer algo y decir, ¿sería o no sería la voluntad de Dios? Yo quiero tener la seguridad en mi vida de que todo lo que yo haga es para agradarte, Señor. Padre, tú conoces cada corazón en esta noche, Señor. Tú conoces cada vida, Señor. Padre, yo te pido que tú confrontes a cada uno, Señor, en esta noche. Si hay cosas que tenemos que dejar, Señor, anímale, Señor. Anímale, Señor, a que en esta noche te lo entreguen, Señor. De tal manera, Dios, que cuando se pongan de pie, Señor, sea de tal forma que haya una libertad para levantar las manos y decir, Señor, aquí estoy. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame. Llévame a donde tú quieras. Guíame por donde tú quieras. Ya no quiero hacer mi voluntad, Señor. Señor, te quiero servir, pero a tu manera. Te quiero servir, pero a tu manera, Señor. No a mi manera. No con mis propios rollos. No con mis propias ideas. Todo conforme a tu voluntad, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Señor, y yo sé que no seré igual. Así como Jacob, Señor, tuvo esta relación personal contigo, Señor, y no volvió a caminar igual, Señor. Padre, que en lo espiritual también nosotros esa relación, ese encuentro que tengamos contigo, que tenemos contigo, no nos permita caminar igual, Señor. Que seamos diferentes, que seamos transformados cada día más y más. Señor, estamos conscientes de que la consagración no se aprende, Señor. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que conforme te vayamos conociendo más, menos trabajo nos costará, Señor, dedicar nuestra vida a ti y confiar más en ti, Señor. Si tú estás decidido en esta noche a dedicar tu vida a Dios, ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen.